buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Puertas Abiertas. Jueves 1 de octubre, que será, como decía Oswaldo Reynoso, una de las obras que tenía, en octubre no hay milagros, habrá milagros. Esos milagros que esperamos que en el Congreso se inicie el debate, ¿no? En el Pleno, el tema de la reforma electoral. Asimismo también en el plano deportivo esperamos que nuestra selección, ¿no? Nuestra selección que muchos golpes nos ha dado en los últimos 30 años, pero ya de una buena Copa, una regular Copa América que ha tenido, esperamos, ¿no? De que sigan con eso, con esas ganas que tienen los jugadores, ¿no? Porque creo que todo el peruano es bastante apasionado con el tema del fútbol. Hoy vamos a tener dos invitados, dos voceros de los precandidatos del Frente Amplio, uno de ellos dentro del Frente Amplio, de los grupos que existen, organizaciones que existen dentro del Frente Amplio. Tenemos de Pueblo Unido a Gabriel Cabrera, él es vocero de Pueblo Unido. El precandidato de Pueblo Unido es Martín Jorge Bacacorso, y asimismo también tendremos la presencia del vocero del Movimiento Sembrar, que es la precandidata que tienen, es Verónica Mendoza. Vamos a iniciar la entrevista, el programa de hoy, entrevistando al vocero de Pueblo Unido. Él es Gabriel Cabrera, es sociólogo y cultor de música tradicional andina. Asimismo, es miembro de la Universidad Socialista José Carlos Mariátegui. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Ludwig. Muchas gracias por la invitación a los amigos de este programa tan prestigioso como son, como el que estamos presentes en este momento. Claro, Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Un programa nuevo dentro de este canal de la Casa de la Constitución, un canal distinto, ¿no? A diferencia de los canales que tenemos en Señal Abierta, es un canal cultural, tema educativo, dar espacios, ¿no? a los actores, a los miembros, a las organizaciones que no pueden tener el espacio dentro de la señal abierta o el cable, ¿no? En esta oportunidad, vamos a conversar un poco. Ya este domingo 4 de octubre van a ser las primarias, por decir, ¿no? Dentro del Frente Amplio, para elegir, digamos, al candidato a la presidencia del partido. En este caso tú vienes en representación de Martín Jorge Bacacorso, ¿no? Que él es de Pueblo Unido, ¿no? O sea, y lo importante primero es conocer, digamos, Pueblo Unido es un movimiento, es una organización, es un grupo. ¿Cómo se formó Pueblo Unido? Bien, Pueblo Unido es una organización política como partido que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Algunos años, pero digamos que en realidad tiene antecedentes, ¿no? Pueblo Unido se conformó a partir de compañeros que venían de experiencias de los años 60, ¿no? del MIR, y posteriormente otras agrupaciones como la UDP, y a inicios de los años 2000 se conformó el Movimiento Democrático Pueblo Unido, digamos, cuando hubo un reencuentro, una confluencia de muchos compañeros que, digamos, habían estado luchando en las décadas anteriores, ¿no es cierto? Y digamos, en el contexto de lucha contra la dictadura de Fujimori y además la lucha contra el modelo neoliberal, ¿no? Entonces se constituyó el Movimiento Democrático Pueblo Unido. Y por otro lado, un grupo de jóvenes, trabajadores y estudiantes habíamos conformado el Movimiento José María Arguedas, digamos, paralelamente, desde los años 2000, y también con una experiencia de lucha, de acumulación de fuerzas, y como vimos que habían coincidencias con los compañeros del Movimiento Democrático Pueblo Unido, que después se conformó en partido, decidimos integrarnos, ¿no? Entonces estamos ahí en esa confluencia,
y en este partido que está, digamos, también acompañando las luchas actuales del pueblo peruano, ¿no es cierto?, y también latinoamericano. Ahora, Pueblo Unido es una organización política, ¿no? Sí. Dentro del Frente Amplio, ¿no? Que ese Frente Amplio es el único partido, digamos, de estos que tiene inscripción para participar a nivel nacional. Ahora, ¿qué tan complicado, qué tan accesible, digamos, es poder tener 7 agrupaciones distintas, ¿no? Porque son distintas dentro del Frente Amplio? Digamos, ¿hay consenso? Bien. Primero para explicarte, ¿no? En realidad el Frente Amplio es un frente, ¿no? No es un partido, es un frente. Lo que pasa es de que el Frente Amplio tiene la inscripción del partido Tierra y Libertad, o el movimiento Tierra y Libertad de Marco Arana, que, digamos, en un espíritu de unidad decidió que, digamos, para los fines necesarios la inscripción electoral la cedía Tierra y Libertad al Frente Amplio, ¿no? Porque justamente era la idea de hacer un movimiento más amplio. Y bueno, como frente, ahí hay diferentes organizaciones y también inclusive algunos individuos que tienen diferentes puntos de vista, digamos, dentro de lo que se puede considerar el campo de la izquierda, ¿no es cierto?, el campo progresista, ¿no?, digamos, democrático, nacionalista, ¿no? Pero, digamos, obviamente la idea siempre ha sido buscar consensos. El Frente Amplio se conformó en la coyuntura de las elecciones, un poco antes de la coyuntura de las elecciones municipales últimas, ¿no?, con una vocación de ir más allá de los procesos electorales, conformarse en un referente político del pueblo. Pero muchas organizaciones que conformaron el Frente Amplio inicialmente abandonaron el Frente, ¿no? Nosotros creemos que eso no fue la mejor actitud, y otros que nos quedamos decidimos relanzar el Frente Amplio, y eso es lo que hemos venido haciendo desde fines del año pasado. Entonces y realmente creo que no estuvimos equivocados. El Frente Amplio se ha venido fortaleciendo, es una fuerza que está creciendo con diferentes matices, pero con un programa común y con puntos en común de acuerdo que han salido, además, han emanado de las bases del Frente y que se ha refrendado en nuestro Congreso Nacional del Frente, que fue el 18 y 19 de julio últimos, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de coincidencias que, básicamente, para resumir, buscan refundar el país, ¿no es cierto?, una transformación profunda del país a partir de una u otra manera de la decepción que significó el viraje de Ollanta apenas iniciado su gobierno en el año 2011, ¿no? Claro. Ahora, digamos, ¿qué doctrina sigue Pueblo Unido? O sea, ¿bajo qué doctrina se ciñen? Mira, nosotros nos hemos reafirmado en el tema del socialismo, ¿no? Creemos de que el socialismo es una bandera. Socialismo a secas, ¿no? Porque hay socialdemocracia, sí, izquierda democrática. Claro, sí, pues hay diferentes doctrinas, ¿no? Inclusive dentro del campo popular hay diferentes doctrinas, pero nosotros nos afirmamos dentro del socialismo, pero un socialismo, digamos, que se base en las tradiciones de lucha del pueblo peruano, en la tradición comunitaria de nuestros pueblos originarios, andinos y amazónicos, en el legado que dejó el amauta José Carlos Mariátegui, y que fue muy poco comprendido por la izquierda peruana, lamentablemente. Cayó a veces en el dogmatismo, a veces también en domesticar el discurso de Mariátegui, pero también, obviamente, conscientes de cuáles son los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? Claro, o sea, mi pregunta ahora iba, si en este tiempo, digamos, este tiempo que vivimos de la globalización, del libre mercado, ¿es aplicar el socialismo a nuestra realidad peruana? Por supuesto, nosotros creemos que el socialismo es la alternativa a un sistema capitalista mundial que está en crisis hace muchos años, ¿no? Pero eso pasaría por un cambio de modelo económico incluso. Por supuesto. La primera tarea que nosotros tenemos, y en el Perú, es la transformación del modelo económico neoliberal, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, el reemplazo del modelo económico neoliberal que se ha venido instalando en el Perú desde la dictadura de Fujimori e inclusive antes, ¿no? Y que ha sido un fracaso, o sea, ha llevado al país a una debacle social, ¿no? Y hasta económica se podría decir, ¿no? Eso llevaría, pues, un cambio de constitución, ¿no? O sea, como hacer una convocatoria para una asamblea constituyente. Por supuesto, y justamente esa es una de las cosas que tenemos en común en el Frente Amplio, es una de las principales banderas del Frente Amplio, que es necesario para transformar el modelo económico y transformar el país. Hay que tener un nuevo marco jurídico, y ese marco jurídico solamente le puede dar una nueva constitución. Además, creemos que la constitución actual vigente, que además fue espuria porque fue promulgada por un gobierno ilegítimo, digamos, es la que refrendó el modelo económico neoliberal y los mandatos del consenso de Washington, que se impusieron en muchos países de América Latina y el mundo, y que han significado, pues, profundizar las diferencias sociales, la desigualdad, la violencia, las guerras, todo eso, ¿no? Ahora, ¿crees que las fuerzas políticas a nivel general, digamos los partidos tradicionales, sean PPCA, para Acción Popular, digamos los partidos que se puedan considerar de derecha,
¿pueden llegar a este consenso de querer cambiar todo ese sistema económico? No, no creemos eso definitivamente, porque digamos ellos son operadores del modelo, ellos son operadores de estos poderes internacionales, ¿no? Que son el respaldo de las grandes transnacionales que digamos se han adueñado de América Latina y del país, hay que decirlo así, ¿no? ¿Eso no llevaría a una desestabilidad económica? No, no creemos que eso sea así. O sea, me refiero al proceso, ¿no? De convocar una asamblea constituyente, digamos, que se quede en stand-by nuestra constitución. Por supuesto que no. En realidad, la constituyente es un clamor del pueblo, ¿no? Y cada vez mayoritario, cada vez más mayoritario, gente, ¿no? Está de acuerdo y con además eso. es necesario porque nosotros queremos cambiar el rumbo del país y no creemos que signifique una inestabilidad económica. Nosotros creemos de que es necesario hacer alianzas con otros sectores productivos del país, ¿no es cierto? Y también que el Estado reasuma su labor, digamos, de dirección, ¿no es cierto?, y planificación económica del país, y para eso es necesario un nuevo marco jurídico, y creemos que eso, justamente ese nuevo rumbo es el rumbo alternativo, el rumbo necesario para retomar las riendas del país, ¿no? Digamos, con ese pensamiento de pueblo unido, ¿cuál sería la visión en la parte económica con respecto a, por decir, si el Estado podría ser partícipe o de repente nacionalizar todas las empresas privadas? ¿Cuál es el rol, ¿no?, que jugarían ustedes como partido? Bien, mira, te voy a decir la posición del partido, pero que en realidad también coincide en muchos puntos con lo que el Frente Amplio plantea, ¿no? Nosotros creemos que el Estado tiene que retomar su labor dirigente y de planificación de la economía del país. Y en ese sentido planteamos de que hay sectores estratégicos de la economía que deben ser retomados por el Estado. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algunos sectores de la minería, por ejemplo, el sector de la aviación comercial, ¿no es cierto? Como lo propuso Ollantumala en un inicio, claro, ¿no?, de que quería hacer una aerolínea con banderas peruanas. Exacto, ¿no? Algunos servicios también. ¿Y eso es sostenible? Porque mucho se cuestionaba de que digamos que antes existían, pues, ¿no?, las empresas nacionales aéreas. Claro, eso ha sido. Pero digamos que fracasaron. Sí, claro, pero nosotros consideramos de que en realidad gran parte del fracaso de las empresas nacionales, ¿no?, han sido provocados, ¿no? Provocados por una intención, digamos, de poderes económicos muy fuertes que querían retomar y conquistar más espacios económicos en el país. Y eso además no solamente pasó en el Perú, eso es una cosa que ocurrió en otros países del continente, donde se ha descubierto, digamos, el fraude intencionado que se ha hecho contra empresas nacionales, que además en algunos países se están recuperando otra vez, ¿cierto? Entonces, la idea no es nacionalizar todas las actividades, no. sino, digamos, que el Estado también sea parte de la actividad económica. Sí, nosotros creemos que es necesario que, nuestra motivación es de que el Estado recupere su soberanía, y la soberanía implica una redefinición económica del país, y ahí es necesario que hayan sectores que sean manejados no solamente por el Estado, sino por el pueblo, por la población, por la gente, ¿no es cierto? Ya en el Perú hubo una experiencia de intento de que, por ejemplo, los sectores de trabajadores asumieran parte de la gestión de muchas empresas, ¿no es cierto? Y eso es un proceso que quedó trunco. Y siempre se nos ha dicho de que eso es un fracaso, que la gente del pueblo, los trabajadores no pueden asumir la dirección de ningún sector empresarial, y eso es totalmente falso, ¿no? Creemos que la historia ha demostrado que no es así, porque inclusive los trabajadores, cuando asumen el control de su trabajo, lo hacen de una mucho mejor manera que cuando son a veces sobreexplotados, ¿no es cierto?, o maltratados. Entonces creemos de que sí es posible, ¿no es cierto?, y creemos que debemos ir hacia un proceso, progresivo de socialización de la producción, ¿no? Eso nos parece importante, pero en este momento lo que es importante es retomar la soberanía nacional, ¿cierto? Claro. Recuperar el país para los peruanos, porque creemos que el país está hipotecado a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Hay una situación dramática en estos momentos, ¿no?, que lo que está ocurriendo en las Bambas, ya pasó en Conga, ya pasó en Tía María. Se presumía de que, digamos, las Bambas era un modelo de proyecto a seguir, cómo han ido manejando, pues, ¿no?, esta empresa, su responsabilidad social. Pero, ¿qué pasó? O sea, si tenemos una situación económica no está muy buena, o sea, no está muy buena de parte del Estado, ¿cómo creemos, o sea, si no tenemos los suficientes recursos para atender ciertas necesidades, crear empresas estatales? ¿De qué forma se puede hacer eso si no hay los recursos? Ya, yo creo que eso no es tan cierto. En primer lugar, considero que el primer paso que hay que dar es que el Estado reasuma el control, la fiscalización real de la actividad empresarial en el Perú, ¿no? O sea, aquí en el Perú
las empresas transnacionales han evadido una gran cantidad de impuestos, ¿no es cierto? Se han dado leyes totalmente inconsultas para, digamos, favorecer, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se puede decir?, permitir que las empresas no paguen una serie de regalías de impuestos, ¿no? Y que los peruanos pagamos, ¿no? Por ejemplo, el IGB, ¿no? Muchas empresas transnacionales no pagan IGB. Y esa es la primera tarea, ¿no? Pero consideramos de que justamente para cuando se recupera, digamos, la caja nacional, es necesario ir paulatinamente asumiendo también. ¿Y eso va a ser posible hacerlo en un gobierno de 5 años? ¿O la idea de Pueblo Unido es mantener, digamos, un régimen como se ha mantenido pues en Venezuela? O sea, digamos, una continuidad de antes, incluso del año 2000, si no me equivoco. Bien, en primer lugar, nosotros consideramos que sí es un proceso de largo aliento, ¿no? Que el pueblo tiene que definirlo, ¿no? El pueblo es el que tiene que decidir qué es lo que quiere, ¿no? Si el pueblo define que ese es un modelo, bien, si define que no es así, obviamente uno tiene que asumir y retirarse. Nosotros consideramos que en realidad en otros países de América Latina como Venezuela, lo que ha ocurrido justamente es que el pueblo mismo ha refrendado el rumbo que se ha empezado hace, por ejemplo, 10, 15 años, ¿cierto? Y que se está pidiendo continuidad a un cambio. Pero, digamos, en un momento que eso se vuelve ilegítimo, es necesario que también pare. Sin embargo, nosotros consideramos de que en realidad la gente en el Perú misma ha venido votando, inclusive en las últimas elecciones de los últimos 20 años, por opciones diferentes a las que se les han impuesto, ¿no? El mes pasado yo escuchaba... Eso ha sido fracasado, eso ha sido traicionado, ¿no? El mes pasado yo escuchaba a Martín en Arequipa, ¿no? En un encuentro de actores políticos jóvenes. Él hacía mención de que Corea del Norte, Venezuela, lo que mencionó Cuba, le parecían, digamos, grandes modelos a seguir, o sea, como si serían países democráticos. ¿Esa concepción lo manejan? O, digamos, ¿qué comentario te puede dar respecto a ello? Mira, yo creo que una cosa... Corea del Norte, ¿ah? Sí, yo voy a hablar también de Corea del Norte. Una cosa que nosotros tenemos que empezar a ver es... Tenemos que empezar a cuestionar cuáles son los parámetros políticos, digamos, que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, nos imponen, ¿no? Nosotros creemos de que la democracia no es solamente el modelo democrático liberal, formal, que venimos viviendo en el país, ¿no es cierto?, sino que la democracia implica, la democracia hay que profundizarla, ¿no? Esa democracia está bien, nosotros hemos luchado contra la dictadura fujimorista por la restitución de la democracia, ¿no es cierto? Y también se hizo a fines de los años 70, cuando estaba Morales Bermúdez, ¿no? Y simpatizamos con esa lucha que hubo, pero consideramos que la democracia hay que profundizarla. Y de otra manera, eso también es una propuesta del Frente Amplio, hay que buscar una democracia mucho más de la gente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de nuestro partido, ¿no?, consideramos de que en algunos países se ha dado procesos democráticos diferentes que han sido invisibilizados por los medios de comunicación, por la academia, por, ¿no?, digamos, la cultura imperante, ¿no?, y que sería bueno conocerlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de Cuba, en el tema de Corea del Norte, si bien es cierto, tenemos a veces una información un poco lejana, ¿no? Pero sin embargo, yo les invitaría a todos los televidentes y a ustedes también a que hay diferentes reportajes que se han hecho en el lugar sobre cuáles son los logros que ha conseguido el pueblo de Corea del Norte en los últimos 50 años, ¿no?, o más, y ver que, digamos, quizás no es tan cierto todo lo que se ha planteado sobre Corea del Norte, pero en cierto modo nosotros consideramos que si pueden haber algunos excesos, digamos, o han habido errores, vamos a decirlo así, dentro del manejo político, lo condenaríamos, pero consideramos de que... ¿Y no se restringen ciertas libertades personales en estos países? Por decir el caso de Venezuela, en las cuales muchos medios de comunicación han sido censurados, o para llegar a tener un medio de comunicación les ponen ciertas trabas. ¿Eso no te entra contra la libertad de la persona de poder hacer empresa? Lo que pasa es que, otra vez volvemos al tema de los medios de comunicación, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado en Venezuela, ¿no?, varias veces, y lo que vemos ahí es de que ante las transformaciones que se han venido dando hace 15 años, han habido medios de comunicación que están vinculados con grandes poderes que tienen la libertad, han tenido la libertad de protestar, de salir a manifestarse, pero que también han estado implicados en varios procesos de golpes de Estado que se han dado, inclusive uno que tuvo un éxito de 48 horas, que fue en el año 2002. Entonces, ante eso, ¿no?, y ante otras actitudes golpistas que han habido, se han dado restricciones, pero esas restricciones han venido
de parte de leyes que se han dado en el Congreso venezolano y que han sido refrendadas por la gente, ¿no? Ahora, entonces, yo creo que, insisto, hay que revisar el tema de las noticias que nos llegan a nosotros. Una cosa más que es necesario decir sobre Venezuela: nosotros hemos sido testigos de la gran cantidad de medios de comunicación alternativos como estos, por ejemplo, ¿no es cierto? Televisión, medios de prensa escritos, medios radiales que han surgido en los barrios, en los pueblos, tanto en la parte rural como urbana, y que son la expresión de gente que nunca pudo hablar, y eso está ahorita floreciendo en ese país. Entonces hay que también mirar por ese lado el tema, ¿no? Me pareció un poco contradictorio que el presidente, pues, Nicolás Maduro, con una política, digamos, aplicando para los refugiados sirios, ¿no? Decían que los sirios podían ir a su país normalmente, pero de la otra forma, digamos, expulsaban en la parte de la frontera colombiana a ciudadanos colombianos. Digamos, ¿no hay una contradicción en eso? Bueno, igual, otra vez tenemos otra interpretación, ¿no? En realidad, nosotros lo que hemos sabido es de que en la frontera venezolana es una frontera que está, digamos, ha estado invadida. Hay contrabando de combustible también. Hay contrabando, hay especulación, pero también hay eso. presencia de elementos paramilitares colombianos, hace mucho tiempo, y que además han sido utilizados para, digamos, desestabilizar al gobierno de Venezuela. Y lo que ha habido ahí es un cierre de fronteras donde no creo que haya habido tanta expulsión. Hay gente que se ha ido, ¿no es cierto? Y hay mucha gente colombiana, ¿no es cierto?, que está en territorio fronterizo venezolano y que está siendo asistido por el gobierno de Venezuela. Ahora, yo considero, y creo que eso es una opinión también ya del Frente Amplio, que en realidad nosotros tenemos, porque siempre se pone en la mira el tema de Venezuela, ¿no? Yo creo que lo más importante es que nosotros hacemos un diagnóstico de los problemas del Perú y a partir de ahí confrontemos cuáles son las propuestas, ¿no es cierto?, de los diferentes sectores de políticos mejores para el país. Y en ese camino probablemente nos vamos a encontrar con esos países, o con algunos también guardaremos distancia, pero yo creo que nosotros siempre unidos pensamos de que hay una visión, digamos, distorsionada de lo que viene ocurriendo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países, porque además también es una ofensiva para intentar desinformar a la gente y desunir, porque además esta alianza de la que forma parte del Estado peruano, que es la Alianza del Pacífico, justamente es una alianza hecha a la medida de los intereses de la hegemonía estadounidense, que quiere justamente mantener la división con otros bloques económicos. Claro, y aparte, ¿no?, por la historia de Estados Unidos, que desde tiempos, pues, habiendo recién independizado, ¿no?, desde el primer militarismo, segundo militarismo, hacía, pues, lo que quería en nuestra economía, ¿no? Venía a saquear, digamos, nuestros recursos naturales, ¿no?, porque eso lo ha demostrado la historia. Ahora, con referente a Pueblo Unido, ya para estas elecciones, digamos, ¿qué propone, ¿no? En caso, digamos, que Martín Jorge Bacacorso llegue, digamos, sea el candidato a la presidencia del Frente Amplio, digamos, ¿cuáles serían una de las propuestas claves que tuviese? Mira, en primer lugar, nosotros levantamos el programa del Frente Amplio, que tiene puntos cruciales. Por ejemplo, nueva constitución, ¿no? Y nosotros desde Pueblo Unido creemos que esa nueva constitución tiene que además basarse en un proceso de consulta popular, ¿cierto?, que no sea precisamente un sector político que pueda llegar a un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente, sino que venga de los intereses, las necesidades del pueblo. En segundo lugar, el cambio del modelo económico también es una cosa que hemos definido en común, ¿no? Queremos cambiar el neoliberalismo, o sea, ir a asumir una posición diferente al neoliberalismo, ¿no es cierto? Como decía hace un momento, ¿no?, refundar el país a partir de una nueva economía. Y luchar por la mayor ampliación de todos los derechos, no solamente de trabajadores y estudiantes, por ejemplo, sino también de sectores, digamos, de lo que se llama minorías, ¿no es cierto?, el tema de las minorías sexuales, el tema de los pueblos indígenas, el tema de la mujer. Ahora, dentro de eso nosotros también planteamos algunas cosas más, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la integración latinoamericana que te decía hace un momento, ¿no?, a partir de la lucha contra la hegemonía estadounidense. Planteamos un nuevo modelo industrial, de desarrollo industrial, que no sea un modelo contaminador, ¿no?, sino un modelo industrial, pero sí es necesario diversificar la economía, y creo que también ahí estamos coincidiendo con el Frente Amplio, ¿no es cierto?, como también te decía, hacia una política en la cual el Estado asume. ¿Hay una imagen de gobierno que se quiere copiar o no? Yo creo que no. Justamente esa es una cosa que nosotros hemos querido siempre evitar. Si tenemos simpatías, ¿no es cierto?, no estamos solos en el mundo, ni en América Latina, pero una cosa que sí nosotros no podemos hacer, y creo que de eso se ha reflexionado mucho, es caer en el error que se cometió muchas veces en la izquierda peruana, de imitar
modelos, ¿no? Bueno, no en el poder, porque la izquierda nunca ha sido poder, pero en su discurso, ¿no? Y en sus demandas se imitaban modelos socialistas, nacionalistas de otros países, ¿no? O sea, una imitación acrítica, ¿no? Un poco crítica, un calco, ¿no? Y nosotros en Pueblo Unido reafirmamos también eso desde lo que planteó Mariátegui, ¿no? Sin calco, construir socialismo sin calco ni copia, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad, a nuestra tradición, a nuestra historia, pero también siendo conscientes que estamos insertos en un proceso global. ¿Y qué opinión le merece? Se escuchaba el domingo, ¿no?, de que Peter Cárdenas, ¿no?, un ex MRTista, terrorista, mencionaba, ¿no?, de que él, si le dan la oportunidad, le gustaría apoyar un partido de izquierda. ¿Sería bienvenido dentro de Pueblo Unido o de cualquiera de las organizaciones o no? Mira, yo creo que cualquier ciudadano que haya cumplido una culpa que se le ha asignado, ¿no es cierto?, por ley, ¿no es cierto?, tiene derecho a, no solamente en el tema de terrorismo o de violencia política, sino en cualquier tema, ¿no?, tiene derecho a tener participación política en la vida nacional, ¿no? Y creo que nosotros pecaríamos de poco democráticos si no defendiéramos eso. Ahora, nosotros hemos deslindado con las organizaciones políticas, no solamente las que estuvieron alzadas en armas, sino también los errores que se cometió en la izquierda legal en el Perú, y también con las que han sido alzadas en armas, ¿no es cierto? Y obviamente a partir de esa posición nosotros no seguimos esas líneas, ¿no? Sin embargo, también consideramos que en el proceso de violencia política que ha habido en el Perú, el Estado ha tenido una gran culpa, ¿no es cierto? Ha habido una violencia sistemática por parte del Estado, así como también por parte de las organizaciones que han estado alzadas en armas, y creo que eso es suficiente como para poder deslindar con los años 80, por decirlo de manera, ¿no? Pero no podemos quitarle a una persona... Y si Peter Cárdenas va y toca la puerta de Pueblo Unido, ¿le abren las puertas o, digamos, ahorita no joven? No, bueno, él tendría que, digamos, adscribirse a nuestros postulados, ¿no? Y obviamente serían diferentes a los que él asumió en su época. O sea, eso está claro. Y creo que en el Frente Amplio sería igual, o sea, digamos, nosotros no podemos decir, bueno, esta persona estuvo condenada por terrorismo, entonces no asume. Así como una persona que puede haber sido delincuente, ¿no? Si la persona demuestra, obviamente había cierta suspicacia, ¿no es cierto?, bueno, hay que tener cuidado, pero si la persona demuestra, ¿no es cierto?, que digamos, va a estar ahí para construir de manera honesta, ¿no es cierto?, y siguiendo los postulados que se han construido en esta época, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, ¿no? Creo que creo que desde el punto de vista de Pueblo Unido no tenemos por qué cerrarle las puertas a nadie. Eso es una actitud democrática. Y eso no quiere decir volver al pasado, ¿no es cierto?, ni asumir que, o sea, que, por ejemplo, usado el caso que fuera Peter Cárdenas, bueno, señor Peter Cárdenas, díganos qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, sería totalmente loco, ¿sí? Pues, claro. O sea, Gabriel, unas últimas palabras ya para cerrar la entrevista. Te puedes dirigir a los futuros, a los que pueden ir a votar, ¿no? O sea, menciónales qué propuesta, ya para que cierren, qué propuesta, digamos, breve tiene Pueblo Unido y cuándo pueden ir a votar y cómo pueden hacerlo. Bien, sí, bueno, a todos los televidentes, ¿no? Este 2004 de octubre, se está realizando la consulta ciudadana, que creemos que es un acto sin precedentes en la historia política del país, o por lo menos de muchos años no se ha dado, porque es la voluntad del Frente Amplio, ¿no es cierto?, de abrir a la opinión en general de la ciudadanía sobre qué precandidato debe representarnos, ¿no es cierto?, para las elecciones, para el proceso electoral del próximo año, ¿no? Entonces los invitamos a todos ustedes, no es necesario ser miembro del Frente Amplio ni ninguna organización que está dentro de él, solamente con el DNI, que participen este 4 de octubre, son 7 precandidatos, ¿no es cierto? Hay una página oficial del Frente Amplio, seguramente el compañero que va a venir en la siguiente bloque va a profundizar en eso. En la página oficial del Frente Amplio, en el Facebook, están las precandidaturas, ¿no es cierto? Son todos líderes sociales, políticos, intelectuales, trabajadores que además tienen una trayectoria, no vienen de fuera de la lucha política ni social, sino que han estado dentro de una otra manera, y ustedes tienen la posibilidad de ahí optar, ahí también está la lista de mesas electorales que se van a abrir, o mesas que se van a abrir en Lima metropolitana y en el interior del país, ¿no? Estamos en 22 de las regiones de las 25 que tiene el país. Entonces ahí pueden ir a votar y con su DNI dan su apoyo. Nosotros somos de Pueblo Unido, representamos al precandidato Jorge Vacacorso, Martín Guerra, conocido como Martín Guerra, que planteamos justamente que el socialismo es la opción para hacer la refundación del país, para transformar el país, para que no haya corrupción, para que haya justicia,
para que no haya desempleo, ¿no es cierto?, para que rescatemos la soberanía y además la defensa de nuestros recursos naturales, que como estamos viendo en las protestas que no se dejan de suceder, están siendo menospreciados y vulnerados por intereses a veces abusivos, ¿no? Entonces, esa es nuestra propuesta. El compañero Jorge Bacacorso está con el número 5 en la cédula, ¿no?, de votación, y esperemos que haya una asistencia masiva, que creo que es el espíritu que se está viendo ya en este proceso de elecciones de consulta ciudadana, ¿no?, rumbo al 2016, para realmente darle un nuevo rumbo al Perú, ¿no? Bien, Gabriel, entonces eso ha sido Pueblo Unido con el lema Forjemos Socialismo, ¿no? Muy bien, mucha suerte para este domingo, ¿no? Veremos cómo se van posicionando, a ver qué sorpresa nos dan, ¿no? De repente hay un as bajo las mangas de Frente Amplio, o digamos ya hay una candidata o candidato, digamos, que ya sea perfilando. Solamente una cosa quería yo decir, discúlpame, Ludwig. Sí. Nosotros estamos además apostando que estas primarias no significan que el Frente Amplio va a cerrar, ¿no?, definitivamente la posibilidad de alianzas mayores para lograr la máxima unidad del pueblo peruano, porque es lo que el pueblo peruano está pidiendo, y nosotros tenemos esa voluntad de hacerlo, ¿no? Okay. Eso quería afirmar. Muchas gracias por la invitación, Ludwig, y a Puertas Abiertas también por permitirme estar aquí. Claro, muchas gracias, Gabriel. Bien, amigos, hemos terminado la entrevista con Gabriel Cabrera, él es de Pueblo Unido. Ya en el siguiente bloque vamos a tener a Ricardo Jiménez, él es vocero del Movimiento Sembrar, que lleva como precandidata a Verónica Mendoza. Una pausa y regresamos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.
Bien amigos, continuamos en Puertas Abiertas, siendo las 8:35. Tenemos la presencia de Ricardo Jiménez. Él es vocero del Movimiento Sembrar. Ya lo tuvimos ya hace dos meses, 3 meses. Debe ser ya conversando un poco, digamos, cómo era el Movimiento Sembrar. Ahora estamos en otras circunstancias, ¿no? Nos convoca, digamos, estas elecciones que van a haber, estas primarias que van a haber este domingo 4 de octubre a nivel nacional. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Lupit, gracias por la invitación. Bueno, como dices tú nuevamente acá en tu programa. Bien, primero para empezar, digamos, ¿no es un poco arriesgado hacer una elección general, o sea, pública, o sea, que cualquier persona puede ir a votar? Bueno, en principio podría ser arriesgado ya, pero la idea que subyace a estas elecciones ciudadanas es que queremos ser coherentes con lo que decimos. Es decir, para nosotros no existen candidatos naturales, ¿no es cierto?, que se deciden entre 4 paredes, entre cúpulas, ¿no es cierto?, entre 2, 3 organizaciones y ponen la plancha, los candidatos al Congreso. Queremos que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, seamos capaces de poder elegir a nuestros candidatos. Es decir, esta consulta abierta a todos los ciudadanos solamente con su DNI pasa por esa idea de que nosotros, los ciudadanos, podremos ser capaces de participar activamente en la elección de nuestros candidatos. Es decir, elegimos una variedad de tenemos una variedad de precandidatos y nosotros tenemos la posibilidad de poder elegir y sentirnos más nuestro candidato, ya no que nos imponga una cúpula partidaria. Y no hay ese riesgo de repente de que un candidato haga, digamos, su portátil, lleve y... Es un riesgo sin duda, Luffy, pero digamos, es parte de la democracia, ¿no? O sea, realmente nosotros queremos cambiar la forma, los sentidos comunes de hacer democracia. Queremos que la democracia debe ser sobre todo participativa, desde elegir, repito, a los candidatos, desde estar fiscalizando a las personas que elegimos, regidores, alcaldes, congresistas, presidentes, etc. Y más allá de eso, ¿no?, de Sembrar, por ejemplo, proponemos, como Sembrar y Frente Amplio, que de llegar al gobierno, la compañera Verónica Mendoza, vamos a hacer, por ejemplo, los consejos de ministros televisados, abiertos, para que todos se enteren cuáles son las políticas públicas realmente que se discuten, ¿no es cierto?, en el seno del gobierno. Claro. Ahora, digamos, ¿qué pasa por decir, digamos, hay ese pacto de apoyar a cualquier candidato del Frente Amplio que salga elegido? Tuvimos un congreso el 18 y 19 de julio, ¿no? Justamente yo recuerdo, vine antes para promocionar el congreso. En el congreso se hicieron varias cosas, ¿no es cierto? Se aprobó un tema organizativo, se aprobó una plataforma, igual esa plataforma la idea es conversarla con otros movimientos, etc. Y otra de las cosas que se aprobó fue hacer unas primarias ciudadanas, ¿no es cierto?, y elegir a un ganador, ¿no? Ese ganador tendría la encargatura, en todo caso, de buscar una idea mucho más amplia con otros espacios de izquierda, progresistas, etc., ¿no? Ahora, digamos, si por decir Martín Jorge Vacacorso sale, es el candidato del Frente Amplio, ¿el Movimiento Sembrar va a apoyar a la candidatura? Claro, digamos, estamos en un frente, ¿no? Entonces, actuamos bajo una lógica frentista, ¿no es cierto? No hay, digamos, esa inquietud de repente el candidato que salga, que pierda, digamos, que no alcance el cupo, digamos, para candidato, de que puede ir por otro partido. Mira, en principio no, tenemos un compromiso, evidentemente es un compromiso moral, ¿no es cierto?, es un pacto ético que hemos hecho de apoyar al ganador o ganadora de este proceso de elecciones, este 4 de octubre. En principio, los 7 o 8 organizaciones que estamos ahí deberíamos apoyar, ¿no es cierto? Ese es el pacto que hemos hecho de, digamos, en compromiso entre organizaciones que nos consideramos hermanas, afines, ¿no es cierto? Entonces la idea es el candidato o candidata que salga elegida, es nuestro candidato que vamos a apoyar, repito, ¿no?, para ver si se puede construir una alianza mucho más grande, ¿no? Ahora, digamos, ¿ustedes están siguiendo la supervisión, digamos, de la OMPE para este proceso o no? A ver, el calendario electoral empieza el 13 de octubre y termina el 10 de abril, ¿no? Bueno, si es que hay segunda vuelta, si no, 2 meses más, ¿no? Nosotros, en teoría, estamos fuera del plazo, ¿no? Las elecciones son este domingo, el 4 de octubre. Sin embargo, tenemos algún apoyo logístico de la OMPE, ¿no? Es decir, como no estamos fuera del plazo, lo único que nos ha dado apoyo a la OMPE es un software. ¿Para qué? Para que las personas puedan votar con su DNI, mejor dicho, y pasen por un sistema. Verificar que es la persona. Verificar que es la persona, y además de verificar que es la persona, verificar que no haya votado 2 veces, ¿no? Ese es el apoyo que nos ha dado. Es decir, por ejemplo, acá en Lima, un ejemplo concreto, ¿ya? Hemos abierto 22 OEDs, que son organismos electorales como OMPE chiquitas. No hemos abierto en todos los distritos, entonces en algunos distritos no hay OEDs, pero sí va a haber mesas de votación. En algunos distritos, por ejemplo, como San Isidro, no va a haber mesas de votación, pero vecinos de San Isidro que me están viendo y vecinas pueden ir a votar a Miraflores, pueden ir a votar a Jesús María.
Más aún, si tu DNI dice Jesús María y vives en Comas, puedes votar en Comas. Entonces, pero la lógica es que para resguardar que la gente no vote 2 veces, hay un software que nos ayuda. Y ahora, ¿en qué departamentos no están? Digamos, ¿en qué departamentos no van a tener votación? Mesa, perdón. Si no me equivoco, a ver. ¿Y por qué? Digamos que no hay la suficiente logística. Mira, a ver, el Frente Amplio ya se ha constituido, tuvo su primer congreso en 25 de enero de 2014, hemos hecho los esfuerzos por construir un frente que agrupe a todas las fuerzas progresistas. Lamentablemente hubo un quiebre en julio, entre julio y octubre del mismo año 2014, donde otros compañeros decidieron dar un paso al costado, formar otra agrupación, etcétera, ¿no? Entonces el Frente Amplio ha abierto sus puertas no solamente a partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, Sembrano es un partido político, no es un movimiento, ¿no? Y así hay otros movimientos, hay otros colectivos, en el interior del país hay otras lógicas también, hay otros movimientos que nos están apoyando, pero como es un proceso, digamos, de mediano y largo plazo, porque nosotros tenemos una apuesta estratégica, no nos quite el sueño de las elecciones de 2016, sino apuntamos a un mediano y largo plazo. Entonces estamos construyendo poco a poco, ¿no? Y es un poco complicado, como comprenderás. Hemos tenido un congreso en julio, ¿no es cierto? Estamos a poco más de un mes o 2 meses, entonces no se ha podido articular en todas las regiones, se han hecho los esfuerzos para articular, pero estamos en la mayoría, creo que si no me equivoco, estamos en 22 regiones del país, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser la cuenta, digamos, cuánto tiempo va a salir el resultado de estas votaciones? Como te decía, en principio se va a utilizar un software, ¿ya? Pero da la geografía tan rica de nuestro país, ¿no es cierto? Hay lugares donde no, en el interior del país donde no hay internet, ¿no? Entonces hay acá como 2 lógicas, ¿no? En el caso de Lima, la votación, que es el domingo 4 de octubre, empieza a las 9 de la mañana. A nivel nacional va a ser 4 de octubre. Es a nivel nacional, ¿no? Pero para dar digamos, en el caso de Lima, termina a las 4 de la tarde, va a haber un local de votación, y ahí van a llevar todas las actas, ahí se van a procesar. En el caso de las provincias, se van a enviar, ¿no es cierto?, la información y se va a esperar un día más, o sea, hasta el día lunes. Yo calculo en todo caso que el lunes por la noche ya vamos a tener un resultado, digamos, al 100%, ¿no? Digo, en el caso de Lima sí puede ser la misma noche, ¿no? Porque desde las 4 hasta las 9 se van a esperar las actas de votación, se va a hacer el conteo, pero en el caso de provincias se va a enviar la información y puede tardar horas o puede tardar, no sé, quizás un día también, ¿no? Es algo nuevo esto que se está haciendo, ¿no? Con el tema de las primarias así al público abierto, ¿no? O sea, digamos, para todo el público. Es que, como te decía, no recuerdo haber visto otra elección así. Te decía al comienzo, ¿no? En general, la ley exige hacer un tipo de primarias o algún mecanismo en todo caso que te legitime eso, interna, ¿no? La mayoría de los partidos los hace evidentemente con su militancia nomás, otros partidos ni siquiera hacen primarias, sino una asamblea de delegados donde se eligen a la plancha presidencial y a los candidatos al Congreso, ¿no es cierto? Nosotros hemos querido, repito ya, que la gente participe, ¿no es cierto?, en elegir a sus candidatos, ¿no es cierto? Y eso creo que legitima un poco el proceso que estamos haciendo. Más allá de los resultados, más allá, en todo caso, de todas las críticas que se puedan tener, creo que el esfuerzo frentista que hemos hecho es rescatable, ¿no? Y ahora, digamos, el primer puesto, digamos, va a ser el que tenga mayor votación, va a ser el que va a tener la candidatura para la presidencia. ¿El que queda segundo, el que queda tercero, van a conformar una plancha o no va a ser así? A ver, como te decía, estamos eligiendo a un candidato o candidata, ¿no? Ese candidato o candidata es el que nos va a representar para intentar hacer todos los esfuerzos de poder en un bloque mucho más amplio, ¿no? ¿No es cierto? Con otros espacios, que hay espacios de centralistas, por un lado, por ejemplo, tenemos a compañeros de Patria, del PC, incluso del Bloque Nacional Popular, ¿ya? Y nosotros aspiramos en todo caso hacer un proceso mucho más democrático, ¿no? Vamos a hacer los esfuerzos para que, por ejemplo, para elegir los candidatos al Congreso también sea mediante un proceso de elecciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque qué fácil es escoger una plancha presidencial en un proceso de primarias y después yo agarro, ¿no es cierto?, con otros partidos, otros grupos y voteo y me divido pues los candidatos al Congreso, ¿no? Intentamos en todo caso y estamos haciendo los esfuerzos por ser coherentes, ¿no? Y también hacer un proceso. Y ahora para la elección de los congresistas, ¿eso va a ser también público? Yo sé que, o claro, va a ser ya entre... esa es la idea, pues, ¿no? Eso es mucho más complicado, sabemos eso, pero queremos por lo menos hacer el esfuerzo de poder demostrarle a la ciudadanía que queremos cambiar
la forma de hacer política. Pero digamos ahí va a haber un requisito pertenecer a cierta de las organizaciones de Frente Amplio, ¿no? Mira, primero demos este primer paso el 4 de octubre, ¿no? O sea, y después veamos con qué fuerzas, con qué alianzas, se hacen alianzas, ¿no? Igual el plazo electoral te dice que el 12 de diciembre vencen los plazos para inscribir las alianzas. Ahora, ¿no? digamos, Movimiento Sembrar, ¿con qué idea va? No, o sea, va a presentar, ya tiene, digamos, no sé si tendrá un plan de gobierno todavía, pero digamos, ¿cuál es la idea que va a tener para competir en estas elecciones? Mira, tenemos una plataforma frentista que le hemos aprobado, te decía, en el Congreso, que fue el 18 y 19 de julio. Más allá de eso, evidentemente, también tenemos una propuesta propia que no se sale de los marcos de la plataforma programática. Un plan de gobierno es un documento mucho más elaborado, obviamente, ¿no es cierto? Queremos construir un plan de gobierno con la gente. Lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo, es viajar al interior del país, poner en debate esta plataforma, poner en debate algunas propuestas que tenemos, ¿no? Que tenemos muchas coincidencias con los compañeros que están en el Frente Amplio, ¿no? Con los compañeros de Tierra y Libertad, con los compañeros del Pueblo Unido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, queremos, importante, ya diciendo en otras palabras, ¿no? Poner el acento, por ejemplo, en la persona humana, ¿no? Creo que el Estado debe garantizar los derechos de la persona humana. Creemos que el Estado debe garantizar políticas públicas que sean realmente universales, y para tal fin creemos que se debería cambiar la Constitución, por ejemplo. Ya no creo que sea demagogia ni un tema meramente moral, sino que la actual Carta Magna que tenemos impide, digamos, muchos cambios, por ejemplo, en temas laborales, en temas de educación, en temas de salud, ¿no? Creemos que también se debe poner acento, por ejemplo, no tanto en cifras macroeconómicas, ¿no? Siempre se habla del PBI, del crecimiento económico, pero ¿por qué no hablar de cifras que realmente le interesan a la gente? Por ejemplo, en el empleo, ¿no? ¿Cuántos empleos se generan al año? Creo que de llegar al gobierno, la compañera Verónica Mendoza pondría eso, por ejemplo, como un índice, más que el PBI, te decía, un índice de cuánto estamos creciendo, ¿no? Cuántos empleos se generan, por ejemplo, cada año, ¿no? Porque a la gente finalmente le interesa eso, ¿no? Tener empleo para poder educar a sus hijos, para poder atenderlos en un hospital, etcétera, ¿no? Ahora, Verónica Mendoza se le critica bastante, digamos, la falta de experiencia que puede tener para ser presidente. ¿Qué avala ella? O sea, ¿qué le avala a ella como candidata o precandidata? Sin duda es joven, ¿no? Tiene 34 años, está por descubrir 35. Sin embargo, hemos visto que muchos gobernantes de saco y corbata, con supuestamente mucha experiencia, algunos habían sido congresistas o habían trabajado en universidades extranjeras, no han hecho mucho la diferencia, ¿no? Creemos que la compañera Verónica Mendoza ha estudiado, es psicóloga de profesión, tiene una maestría en antropología y tiene otra maestría en educación bilingüe, ha trabajado como docente en Cusco y en Puno, ¿no es cierto? Es congresista y creo que su trabajo como congresista en estos poco más de 4 años que tiene ha sido más que destacable, ¿no? ¿Qué proyecto de ley se le conoce a Verónica Mendoza? Un gran proyecto de ley. ¿Aprobado en el Pleno? No, claro. Pero ha tenido proyectos que han sido aprobados en comisiones, ¿no? Por ejemplo, en la Comisión de Descentralización, ella presentó un proyecto de ordenamiento territorial, por ejemplo, que es un proyecto que de alguna manera, de haberse aprobado en el Pleno, que yo dudo que pase, digamos, evitaría muchos de los conflictos sociales que tenemos. Es decir, en este país, desde nuestro punto de vista, es un paraíso fiscal, por ejemplo, para las empresas mineras, ¿ya? Entonces, en este país se dan concesiones, como no sé, se reparten concesiones como si se repartieran, qué sé yo, pues periódicos, ¿ya? Entonces, en una ley que te ordena el territorio, que te diga, ese territorio es para la agricultura, este para la industria, esta para las actividades extractivas, que tiene que haber, ¿ya? Esta para la vivienda, esta para la ganadería, etcétera. Entonces, se evitaría un poco los conflictos, ¿ya? Ese proyecto la compañera lo presentó en el 2012, está durmiendo, bueno, está en la Comisión de Centralización, pero no hay la correlación de fuerzas, como tú comprenderás, para aprobar un proyecto tan importante, ¿no? Y en general creo que en este Congreso las fuerzas de izquierda, progresistas, se han disminuido, ¿no es cierto? Es decir, Ollantaytamala entró con un discurso, ¿no es cierto?, de querer cambiar las cosas, ¿no es cierto?, la gran transformación, pero en 2 o 3 meses replegó ese discurso y se puso al servicio de los intereses extranjeros. ¿Qué otra propuesta, aparte del cambio de constitución, en cuanto a las políticas públicas, por decir, de salud? Ella es bastante frontal al decir de que está de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación. Asimismo también con el tema de, corrígeme acá si me equivoco, matrimonio igualitario, ¿está a favor o solamente de la unión civil?
No, del matrimonio igualitario. Matrimonio a ver, por igualitario. ejemplo, se estigmatizaba mucho a la compañera Verónica Mendoza y se le ponen titulares como si ella estuviera a favor del aborto. Eso no es cierto, ¿ya? Ella no está a favor del aborto, pero ella está a favor de que en determinadas circunstancias la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. ¿Ya? Eso no es estar a favor del aborto, ¿ya? Per se no está a favor del aborto porque o por ahí le dicen abortista, ¿no? Claro, o sea, eso son esos términos que digamos, quieren caricaturizar el tema, ¿no? Ella, insisto, ¿no? Ella enfatiza que en determinadas circunstancias la mujer, por ejemplo, en casos de violación, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, es decir, si quiere tener o no el hijo. Y también puede decidir tenerlo, evidentemente, ¿no? Es parte de su decisión, ¿no? En el caso del matrimonio igualitario, sí, pues estamos a favor del matrimonio igualitario porque lo vemos como un tema básicamente de derechos. El matrimonio igualitario correspondería que una pareja homosexual sí pudiese adoptar a un niño. Miren, a ver, ese es otro tema, ¿ya? Pero en todo caso, creo que lo que se debe realizar acá es la felicidad del niño, ¿no? Hacer una evaluación psicológica a los padres, porque incluso hay muchas parejas heterosexuales, ¿no es cierto? Los niños sufren maltrato psicológico, físico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente tienes niños infelices también en parejas heterosexuales, ¿no? No estamos sosteniendo que se deba, sino que debería, previo a un examen psicológico de los padres, ¿no es cierto? Y si hay condiciones para que el niño pueda ser feliz, entonces se podría permitir la adopción. ¿Y por qué no insistir de repente por la unión civil, que es algo que de repente esta sociedad todavía sí la puede tolerar, pero digamos el matrimonio igualitario, de repente no tenemos una sociedad muy preparada para aceptar esto? Bueno, evidentemente somos conscientes que nuestra sociedad es bien conservadora, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es, aunque parezca un poco ligero, es pedirlo más, ¿no? ¿Cierto? A ver si se puede conseguir la unión civil, ¿no? Porque si vamos de frente con, si quieres, pidiendo algo que tal vez sea más sencillo conseguirlo, mira lo que pasó con el proyecto de Bruce, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando por una cuestión de derechos, ¿no? Vamos a luchar por eso, si no se puede, bueno, conseguiremos la unión civil, pues, ¿no? Ahora, con respecto a estos temas que están viendo, lamentables lo que está pasando ahorita pues en Apurímac, en Cotabambas, en esas provincias, 3 provincias son las que están siendo afectadas. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como movimiento? Miren, en primer lugar rechazamos que este gobierno no aprenda la lección, ¿no? Primero fue lo de Conga, después lo de Tía María y ahora lo de Apurímac, ¿no es cierto? Es lamentable, no sé cómo decirlo ya. Pero tan mal vamos a estar, o sea, Conga falla, Tía María falla y ahora las Bambas también pueden fallar, o sea, tan mal podemos estar negociando. Yo creo que al gobierno le ha faltado capacidad de diálogo, ¿no? Me acuerdo que Humala en campaña ofrecía que se iban a resolver conflictos sociales y no había ningún muerto, ¿no? Creo que a la fecha hay más de 50 muertos por conflictos sociales, ¿no es cierto? Entonces, no hay una capacidad de responder o de prever que un conflicto se está estallando. Este problema de las Bambas viene hace 8 meses, o sea, no es de anteayer ni de la semana pasada, ¿no? Pero se ha venido desarrollando normalmente, o sea, es una empresa, es un proyecto que tiene una inversión aproximadamente ya de 10.000 millones. Ayer estaba viendo un video, se ha desarrollado bastante, ¿no? Digamos, si para la etapa de la construcción de la empresa se usaban 15.000 trabajadores, ahora en el tema de la explotación se va a necesitar solamente 4.000. Entonces, digamos, una de las movilizaciones parte de las movilizaciones que los reclamos era esto, ¿no? De que si antes había 15.000 personas trabajando, ahora solamente va a haber 4.000. ¿Y qué hacemos con los restantes? ¿No? Los hoteles van a atender menos, los restaurantes van a atender menos. Pero eso también pasaría por un entendimiento de la población de esa zona. Claro, pero para eso nosotros creemos que el diálogo es importante para solucionar cualquier tipo de conflictos, ¿no? No solamente conflictos ambientales, mineros, laborales, sino en general. Y eso creo que le ha faltado a este gobierno, ¿no es cierto? Ha tenido una mano, digamos, poco flexible para entender los reclamos de la gente. Por ejemplo, hoy día mismo en el Congreso ha llegado una elección de paz con más de 2.000 personas que han marchado 15 días, ¿no es cierto? Por la contaminación que hay en los ríos, en las lagunas, ¿ya? Claro, ellos vienen marchando pacíficamente, ¿no es cierto? Acá a Lima, los han recibido algunos congresistas. Pero son situaciones bastante distintas, ¿no? Realidades bastante distintas, porque digamos, en Apurímac están a favor, digamos, de este proyecto. Pero igual hay un conflicto que ha sido incapaz de resolver, y también me parece increíble, por eso mencionaba lo de Pasco, que permite el gobierno que marchen 15 días niños también caminando, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día ha salido sol, ya te pareciera, si quieres, un poco, no sé, pues, si quieres sencillo lo que voy a decir, pero
Es increíble que al gobierno le interese que marchen familias enteras, ¿no es cierto? Niños que se pueden, no sé, pues, deshidratar, por ejemplo, ¿ya? Me parece que la indiferencia pasa, creo, repito, quiero insistir en ese tema, es que el gobierno tiene poca vocación de diálogo, no sabe resolver problemas. ¿Y qué hacer ahí? ¿Qué hacer en Las Bambas? ¿Qué hacer en Tía María? ¿Cómo solucionar esto? Diálogo, pero digamos, no se llegan a acuerdos. Y, mira, te decía hace un momento, ¿no? Nosotros la compañera Verónica Mendoza ha planteado un proyecto de ley de ordenamiento territorial, ¿ya? Creo que si quedaran las cosas claras, no estoy sosteniendo que se podrán resolver todos los problemas, pero por lo menos tú sabes que en este territorio es para uso agrícola y para uso ganadero, y acá no puede haber actividad minera, ¿ya? Y eso queda clarísimo. Entonces el gobierno o el Estado, en todo caso, o los gobiernos de turno, ya no pues rematarían el país como les da la gana, ¿no? Acá no se puede hacer actividad extractiva, acá sí. Ya, pues acá se puede hacer actividad extractiva, entonces pongamos reglas claras, ¿no es cierto? Elevemos los estándares. Nosotros no estamos en contra de la minería, pero sí creemos que la minería debe cumplir ciertos requisitos. ¿Las Bambas debe ir o no debe ir? Si hasta ahora estaba funcionando bien, si el tema es, como tú dices, un reclamo por un tema laboral, ¿no es cierto? Habría que llegar... Son varias cosas, ¿no? Lo que argumenta la población también, o sea, digamos, el tema de fondo es que han hecho un cambio en el estudio de impacto ambiental que no ha sido consultado, pero la empresa, digamos, el Estado dice, ¿no?, que este proceso que ha hecho no es necesario ser consultado. Entonces puede haber detrás de esto personas que asusan a la violencia o también manejarlo políticamente, ¿no?, que está totalmente malo, porque ya cerca de un año electoral suceden estos conflictos, ¿no? Ya Tía María y ahora Las Bambas. Podría parecer curioso en todo caso, Lucas, pero yo creo, insisto, ¿no?, que, por ejemplo, en este gobierno, al comienzo de este gobierno se aprobó el tema de la consulta previa, ¿no?, y ha sido letra muerta también, pues, ¿no? Entonces yo sí creo, te decía hace un momento, cuando yo no me refería a cambiar la forma de hacer política, que la población debe participar no solamente en el tema de los estudios de impacto ambiental, las concesiones, sino también acá, por ejemplo, ¿no? Se está construyendo acá el tema del bypass, ¿cierto?, sin consultarle a la población. Creo que la población realmente, si está harta de sus gobernantes, de sus políticos que se sienten traicionados, etcétera, etcétera, pasa también porque no participa mucho, ¿no? Entonces, si nosotros nos involucramos un poco más en política y no hacemos política cada 5 años, ir solamente un día a votar para elegir a mi alcalde, para elegir a mi congresista, sino realmente me intereso, yo creo que podría cambiar, no inmediatamente, pero poco a poco, en un mediano y largo plazo, este país, ¿no? Yo creo que pasa porque nosotros nos sintamos también parte de las políticas, ¿no es cierto? Es decir, ya, mi alcalde quiere construir algo, pero que se consulte, ¿no?, que sea una audiencia pública, ¿no es cierto? Yo sentirme que soy parte del proceso de cambio, no solamente de mi localidad, sino de mi región y de mi país, ¿no? Para tocar temas internacionales, ¿qué te parece el financiamiento de agentes externos, ¿no?, que son ajenos al país, el financiamiento de una campaña política? Bueno, en principio está prohibido, ¿no? Claro. ¿Ya? En principio está prohibido. Se presume, digamos, que en la campaña de Ollantumala ha recibido financiamiento externo de Venezuela. Probablemente, pero en todo caso eso tendría que demostrarse, ¿no? Y si ser así, tendría que ser sancionado, ¿no? Porque te digo, en principio eso está prohibido, ¿no? El problema con los partidos políticos en general, no solamente el partido de gobierno, porque también me parece un cargamontón, en general ya no presentan cuentas, pues. Claro, eso es en todos los partidos, ya, ¿no? Claro, eso pasa en todos los partidos. No es O como el fujimorismo, ¿no?, con rifas sacan millones, ¿no? Ya, eso es que den el secreto. Pues, ¿no? Eso no es creíble, ¿ya? Pero eso pasa porque también, justo ahorita se está debatiendo en el Congreso de la Ley de Partidos, se están viéndolo artículo por artículo, en fin. ¿Y cómo piensan financiar la campaña ustedes? En principio, en caso de que se llegue, pues, ¿no?, a este cupo, a la presidencia. Ya, lo que hemos hecho ahora en Sembrar, por ejemplo, abrimos un par de cuentas, los pusimos en las redes, en el Facebook, ya hicimos también un par de cenas. Eso no es suficiente, ¿no es cierto? Pero vamos a presentar, terminar esta pre-campaña, digamos, todas nuestras cuentas. Yo creo que ya para una campaña más grande necesitan evidentemente mucho más dinero, ¿no es cierto? Nosotros queremos que todo sea transparente, ¿ya? En el Frente Amplio también estamos comprometidos en eso, ¿no es cierto? Porque parece súper importante, te decía hace un momento, ser coherente con lo que dices y con lo que haces, ¿ya? Queremos el apoyo de la gente. Si la gente, por ejemplo, nos da su apoyo ahora, este 4 de octubre, la misma gente también puede participar colaborando, ¿no es cierto?, en la misma campaña ya de caras a las presidenciales, ¿no? Ahora, para una campaña, pues, presidencial se manejan millones, ¿no?, seguramente más de 10 millones en campaña. Con ciertos recursos es bastante complicado.
Sí, bueno, como te decía hace un momento, primero demos este primer paso, ¿no? Después ya pensemos cómo nos vamos a financiar o autofinanciar o simplemente ofrecerle a la ciudadanía, si ya nos apoyó con Verónica Mendoza, entonces hacer sostenible ese apoyo y abrir, no sé, pues otros mecanismos. ¿No hay un riesgo, por decir, al no ser, digamos, un partido político, no ir no tener una base partidaria, digamos, como lo puede tener el PPC, lo puede tener el APRA, por ahí de repente el Perú Posible, ¿no? Digamos, que tienen curules en el Congreso, que al no tener esa base partidaria, al momento de, imaginémonos, ¿no? Ya de que Verónica Mendoza es elegida para que sea candidata de Frente Amplio, llegue a ser presidenta del Perú, digamos, los congresistas que van a ir con ella no necesariamente van a ser del movimiento Sembrar, o sea, parte del movimiento Sembrar, sino va a ser parte de una alianza. No hay ese riesgo de que al momento de llegar al gobierno va a haber estos cambios que hubo, por decir, ahora con este gobierno con alianza, por el gran cambio con el tema de cuando Kuczynski metió sus congresistas, al primer año todos se desunieron. ¿No puede haber ese problema o como pasó con Gana Perú? A ver, yo te había planteado hace un momento que vamos a elegir a un candidato o candidata este 4 de octubre, ¿ya? Ese candidato o candidata tiene el encargo de buscar alianzas mucho más amplias, pasa por el tema de la unidad, pero no es unidad per se, ¿eh? Es decir, nosotros por lo menos ponemos 3 requisitos para la unidad. En primer lugar, el tema de la plataforma, ¿no? Tienen que haber puntos mínimos, ¿no es cierto?, que estemos de acuerdo con otras fuerzas de izquierda progresistas para ir en una alianza, ¿no? No podríamos hacer alianzas, por ejemplo, que alguien que me dice el modelo neoliberal, por ejemplo. No podremos hacer una alianza a alguien que no crea que se deba cambiar la Constitución. No podemos hacer una alianza a alguien que crea que el mercado se regula solo, por ejemplo. En segundo lugar está el tema ético, ¿ya? Creo que no podemos hacer alianzas con compañeros o compañeras que tienen denuncias por corrupción, ¿no es cierto?, temas, no sé, de fraudes tributarios, deudas de alimentos. O sea, no quieren hacer un sancochado. Claro. Y en tercer lugar, no vamos a hacer alianzas con compañeros o compañeras cuya trayectoria política sea de saltimbanquis o no sé, pues deje mucho que desear, ¿no? Creo que esos 3 requisitos que ponemos, ¿no?, son suficientemente sólidos para poder hacer alianzas con compañeros o compañeras que tengan, repito, ya, que tengamos, conciencias programáticas, que tengan un comportamiento ético y como su comportamiento político haya sido un comportamiento que por lo menos sea coherente, ¿no es cierto? Ahora, también el tema del cambio en la Constitución no es que se hace de un año para otro, ¿no? Digamos, llegar a un consenso en el Congreso. Digamos, es algo que se puede dar. Claro, depende también de la correlación de fuerzas. O sea, no es algo que se va a dar per se, ¿no? No. Y nosotros somos conscientes de eso, ¿no? O sea, hay 2 mecanismos, pero también somos conscientes que tal vez la correlación de fuerzas sea desfavorable también, pues eso puede pasar también. Bien, unas últimas palabras, digamos, para los que nos están viendo, digamos, para estas elecciones, ¿dónde tienen que ir a votar? Yo quisiera invitar a tus oyentes este 4 de octubre, son las elecciones ciudadanas frentistas, ¿no? Hay 7 precandidatos, nosotros estamos apostando por la compañera Verónica Mendoza, que está en número 6, pueden marcar la cara, pueden marcar el nombre, pueden marcar el número, pueden marcar 2 de ellos, ¿no es cierto? Los locales de votación son en la mayoría de los distritos de Lima, creo, si no me equivoco, en 34 o 36, y están publicados en la página web. Cualquier persona es libre de ir a votar. Cualquier persona con DNI vigente. De 18 años. DNI vigente. Sí. Puede ir a votar. No importa si un distrito dice su DNI que vive en un distrito, pero vive en otro, no importa, porque va a haber un software, como estoy diciéndote, que le va a permitir votar si dice Surquillo, vive en Comas, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Mayores de 18 años, hombres y mujeres, y los invitamos y los esperamos a poder construir todos juntos un país diferente, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Bien, ha sido la presentación de Ricardo Jiménez, vocero del movimiento Sembrar, que este domingo 4 de octubre van a ser las elecciones amplias, ¿no? Las elecciones abiertas del Frente Amplio. Esto es con el fin de mantener una democracia, ¿no? Fortalecer la democracia, que a eso estamos llamados nosotros, los jóvenes, y a todas las personas que nos están siguiendo. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Agradecerles por su sintonía. No se olviden que estamos el próximo jueves a la misma hora, 8 de la noche, por el canal de la Casa de la Constitución. Tengan todos muy buenas noches.
Orea, lo saludamos. Sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento